vamos. Muy bien, acá estamos a full esta noche con todas las personas ligadas a los medios de comunicación, que estoy aprendiendo un montón porque me encanta. Y le saludamos a Miguelito Riquelme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Un gusto tenerte como siempre. Aceptás nuestra invitación. Miguel, ¿qué pasa ahora con Perú? Estuve mirando antes de entrar. Antes de venir los últimos datos. Es muy lento el conteo y estamos en 99,47% de las mesas escrutadas en Perú y hay una ventaja de unos 146.000 votos en favor de Pedro Castillo, del candidato de la izquierda peruana, de esta coalición de izquierda, que dejó paradójicamente afuera a una izquierda un poco más moderada que podría, en el caso de que se consolide el triunfo de Castillo, ser una aliada también luego en el Parlamento. Esto, cuando uno se dio cuenta de que ya era irreversible, cuando llamó a conferencia de prensa Keiko Fujimori a media tarde de hoy a hablar de fraude. Esto ya lo vimos en la elección de Trump y en otras elecciones donde ocurrió exactamente lo mismo, y yo te podría decir que hasta que con los mismos argumentos. Digamos, denunciamos fraude en defensa de la democracia, etcétera. Fujimori, justamente, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo queda conformado ese Parlamento. Perú tiene una extraña tradición en los últimos años, que es un Parlamento muy difícil de gobernar. Se parece en ese sentido un poco al funcionamiento del Parlamento brasileño, con pequeños partidos representando a grupos de lobby muy pequeños, pero al mismo tiempo muy poderosos desde el punto de vista económico, que logran terciar y convertirse en árbitros de la negociación política, y en ese sentido han derrocado presidentes, han destituido presidentes que en algún caso, más de uno, merecían ser destituidos y de hecho terminaron presos. La gran mayoría de los últimos presidentes peruanos o han estado presos o han sido perseguidos por la justicia. Ahora, qué ironía, ¿no? Porque la hija de un presidente que estuvo preso... Que sigue preso. Sí. Candidata y con grandes posibilidades de llegar. Sí, de hecho, ya participó en una elección anterior donde tuvo también un muy buen resultado. Eso no deja de llamarme la atención. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ahí hay una cosa que es más profunda y no es solo peruana. Yo creo que estamos frente a un proceso en toda América Latina, en toda nuestra América, de profunda polarización. Es decir, todos aquellos candidatos que en su momento profesaban o profesan una cierta militancia de centro-derecha, de centro, difícilmente se manifestaran públicamente como gente de extrema derecha, neofascista en más de un caso. Bolsonaro yo diría que es un caso de manual, y ahora no hay ningún prurito con ese tema. Yo creo que de algún modo Donald Trump vino como a blanquear todas las otras situaciones posibles. Sí. Y tenés casos en América Latina, pero también los tenés en Europa, el gobierno de Hungría, el gobierno polaco, etcétera, ¿no? Salvando todas las distancias y diferencias que hay que salvar en cada uno de los casos. Exactamente. Pero hay un modelo atrás, que es la aparición de una forma mucho más desembosada de la derecha, mucho más pragmática y también mucho más violenta. Cuando digo mucho más violenta, miremos el caso Piñera en Chile, la represión de los carabineros chilenos, la cantidad enorme de víctimas, casi siempre jóvenes, mayoritariamente mujeres, que terminan con discapacidades severas, gente que perdió la vista, uno, los dos ojos. Bueno, el tema de la violación sistemática que ocurrió en Chile, que empezó a pasar en Colombia ahora, hace horas nada más en Pernambuco, en Brasil, la policía pernambucana también reprimió una protesta de forma violenta con heridos del mismo estilo de Chile y de Colombia. Es decir, hay un patrón común. La verdad es que el patrón está evidentemente expuesto. Si hay una planificación detrás, como lo hubo en algún otro momento, eso ya es más difícil de establecer. Pero está claro que deja de ser casualidad cuando se repite tanto, ¿no? Las mismas herramientas, los mismos proveedores del material represivo, digamos, siempre son los mismos. Estados Unidos e Israel son los grandes
proveedores de los arsenales que usan hoy nuestras policías, especialmente las unidades antimotines. Vos buscás la marca de las balas de goma, de las armas que se usan. Son las mismas, los proveedores son los mismos. No sería raro que los capacitadores fueran los mismos, los que te enseñan a usar, no solo a usar, sino cómo organizar estos sistemas, ¿no? Ahora, es realmente notable ese fenómeno que decís vos, que se viene repitiendo y principalmente en Latinoamérica. Sí. Hay casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, las elecciones mexicanas, a pesar de que México es un país muy violento, el más violento de toda nuestra América, pensá que 39... Más violento que Colombia. Y en algunos números sí, 39 candidatos muertos de septiembre a esta parte. Candidatos a alcalde, a concejales, los mataron. Pero aún así, digo, a pesar de eso, periodistas, es el país donde más periodistas mueren, asesinados por los grupos de narcotraficantes, vinculados con el sistema político. Pero aún así decía, no ocurre en México el caso de las policías bravas que tenemos en Chile, en Colombia. En Colombia es impresionante. Y bueno, la segunda en niveles de violencia claramente es Colombia, ¿no? Colombia, claro. De hecho, estuvo durante toda la jornada de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, entrevistándose con diferentes actores. Ya lo habían hecho otras organizaciones de derechos humanos en los últimos días, una muy fuerte de Argentina, que viajó y se entrevistó con muchos de los movimientos sociales colombianos, recabó mucha información, y habrá que ver qué dice, por ejemplo, la alta comisionada para los derechos humanos sobre la situación. Y va creciendo. Colombiana. Y ha ido creciendo, 41 días de huelga, con altibajos, ¿no? Porque algunos alcaldes han logrado, negociando con los grupos que están protestando, que por ejemplo se levanten los piquetes de corte de las principales vías de comunicación, autopistas de entrada y salida de algunas ciudades, pero la huelga no cesa. Y Duque no da el brazo a torcer, no quiere continuar negociando, no atiende las peticiones, sobre todo los más jóvenes. Todo esto comenzó con la excusa de una reforma tributaria. Estaba claro ya en aquel momento que ese no era el problema. Hoy nadie se acuerda. ¿Cuál es el motivo, lo que motivó la violencia? Claro, ahora está claro que en Colombia hay una conjunción enorme de motivos. Desde un gobierno de clara matriz neoliberal, pero neofascista en sus gestos, actos y formas de reprimir. Uribe y el uribismo en general, eso es lo que son. Hay que pensar que Uribe y el uribismo son los principales protectores de los llamados grupos de paramilitares, las famosas AUC, ¿no? Que terminaron siendo juzgados, algunos extraditados a los Estados Unidos por su complicidad con grupos de narcotraficantes. Eso fue la base de sustentación del primer uribismo, del primer gobierno de Uribe. Santos un poco se alejó de ese modelo, pero Duque es el hijo directo de Uribe y de hecho es el títere de Uribe, ¿no? Entonces esto no viene de ahora, no viene con Duque, no es un problema de Duque, es una cosa que ya viene. La pandemia lo único que hizo fue agravar de forma tremenda la situación socioeconómica, es decir, mucha gente en el sector informal de la economía, nosotros aquí lo sabemos a eso, porque acá también pasa algo no tan grande, pero de esa característica. Entonces aquel que vive en el día a día de la venta callejera no puede salir. ¿De qué vive? Y si el gobierno no da soluciones del estilo de algún tipo de bono, algún tipo de aporte, algún tipo de subsidio a esos sectores, empieza a aparecer el hambre de verdad, digo, es el hambre de modo importante. A Brasil le está pasando algo parecido. A pesar de que Bolsonaro sí hizo una inversión importante en subsidiar a los sectores más golpeados. Con poco, pero lo hizo, digamos. Eso es lo que Duque pero no fue lo suficiente, evidentemente. Exactamente. Y no es suficiente en ninguno de los países. Y no hay economía que resista. Porque no hay economía que resista, exactamente, lamentablemente. ¿Cómo es la situación plena pandemia en la Argentina? A ver. Y su relación con los países
vecinos principalmente? Bueno, Argentina estaba hasta hace poco en una situación de inferioridad muy fuerte. ¿Y por qué digo hasta hace poco? Porque el panorama político brasileño, si bien es muy complicado, muy complicado, y va camino a convertirse en una situación a la peruana, en el sentido de una extrema y máxima polarización cuando se den las elecciones del año que viene, si todo sigue como va, porque haga lo que haga, Bolsonaro no baja en la predilección de un sector núcleo duro de la sociedad brasileña, que le sigue dando entre el 26 y el 28% del apoyo. Eso, más la posibilidad de generar alianzas con los partidos llamados Centrão, que son 10 partidos, igual que el ejemplo anterior, pequeñitos, pero que tienen una gran capacidad de influir políticamente, Bolsonaro puede dar pelea política. El retorno de Lula es el único que le puede hacer frente. Y ahí vamos a tener un escenario peruano, extrema polarización, con un componente gravísimo que ocurrió hace un par de días. El general Pazuello, que es un general que está en actividad, que fue su ministro de Salud Pública, un desastre de ministro, todo el desastre de Manaus y la Amazonía es culpa de Pazuello, la falta de oxígeno, la promoción de tratamientos preventivos que no previenen nada, todo ese tipo de cosas las hizo Pazuello, participaron en un acto multitudinario sin barbijo, y uno esperaba que hubiera una sanción disciplinaria del ejército, al cual pertenece todavía porque está en activo, y esa sanción no ocurrió. Entonces muchos están viendo eso como un explícito apoyo del ejército brasileño, o por lo menos una connivencia con Bolsonaro. ¿Qué pasaría en un escenario de hiperpolarización como el peruano con un ejército jugando este juego? Eso por lo menos hay que preguntárselo, ¿no? Buena pregunta desde la producción. ¿Quién es Pedro Castillo y cómo imaginás un gobierno suyo? Bueno, Pedro Castillo es un maestro rural. Estamos hablando de el prácticamente futuro sí, presidente del Perú. Del Perú. Cuando termine la noche creo que lo vamos a terminar de confirmar. Maestro rural con una formación, tiene una maestría en pedagogía. Siempre se movió en el norte peruano, aunque tiene un apoyo muy fuerte del sur campesino peruano. Lideró la huelga docente más importante de la historia del Perú en 2017, una paralización total del Perú. Fue una huelga que cortó rutas, que cortó circulación en ciudades, bloqueando, y fueron 3 meses de huelga, sin obtener los resultados. ¿Y qué logró, digo? Exactamente, ahí voy. Sin obtener los resultados desde el punto de vista económico que estaban buscando, que era una mejora sustancial del salario de los docentes, que empezaban cobrando lo mismo que los policías, gobierno de Kuczynski. Kuczynski le aumenta significativamente a la policía y a los docentes apenas un 6%. Esto disparó el conflicto. Y al finalizar el conflicto cayeron 2 ministros de Educación. Los docentes lograron una mejora, pero que nunca se equiparó a la de la policía. Lo que sí se consolidó fue un gran movimiento nacional organizado de trabajadores de la educación, al que después se fueron sumando otros trabajadores estatales. O sea, el resultado más positivo es el nivel de organización, más que las reivindicaciones que finalmente obtuvieron. Ahí está la base de apoyo que hoy tiene Castillo. Digamos, ese nivel de organización obtenido para sostener 3 meses una huelga durísima, con mucha represión, ese nivel de organización capilar, se podría decir, por todos los costados no vistos del Perú, porque al Perú siempre lo gobernó la capital, al Perú siempre lo gobernó Lima. Esta es la primera vez en muchos años que puede haber un presidente que no tiene nada que ver con la cultura limeña, con la cultura del peruano hablante de castellano desde su nacimiento, porque Castillo es alguien como Evo Morales, que no tiene como lengua materna el castellano. Tiene como lengua materna una lengua aborigen, una lengua de un pueblo originario. Por eso tiene algunas dificultades cuando lo escuchamos hablar, para expresarse claramente en castellano, siendo que es un hombre de formación universitaria. ¿Por qué? Porque él no nació hablando castellano. Como Morales. Como Morales. Y esta es una de las principales críticas que le hacen. ¿Cómo vamos a votar a un hombre que ni siquiera habla bien castellano? Pero le votaron. Pero lo votaron. Pero lo votó ese sector, ¿no?
ese sector que es el olvidado, que es el Perú lejano, el Perú amazónico, de un lado, el Perú de la costa y el Perú del sur. Venimos rápidamente, no sé con qué avión, pero muy rápido venimos a Misiones, volvemos a Misiones. Algunos minutitos nos quedan, le vamos a robar 3 minutitos más al director. ¿Está conforme la renovación con el triunfo en Misiones? Vos sabés que yo quisiera preguntarle, obviamente que no me van a contestar, pero a los que toman decisiones, ¿no? A los que toman las decisiones más fuertes, si están realmente conformes. Porque la pregunta que yo veo que cuando los medios oficialistas no preguntan algo, ahí está el problema, ¿no? O no lo comentan. Y entonces, hay muchos medios oficialistas. Bueno, sí, ese es otro tema. Otro día lo podemos charlar. ¿Dónde están los 200 y pico mil votantes que no fueron a votar y qué hubieran votado? ¿No? Yo lo escuchaba a Milva Carlino, por ejemplo, que ha venido a visitarte varias veces, reflexionar sobre ese tema. Obviamente que, de todas maneras, los que sí fueron a votar, volvieron a insistir o volvieron a repetir la enorme distancia que la renovación viene manteniendo en los últimos años con sus inmediatos perseguidores. Así es. Ha sacado 20 y 30 puntos de distancia. Lo que no es poco significativo, lo que significa que sigue habiendo una gran mayoría de la población de Misiones que elige votar la renovación. Ahora. Pero también la renovación tiene que tener en cuenta que hay una gran cantidad de misioneros que eligen no votar a la renovación. Y a ningún otro. Y a ningún otro. Porque hay muchos votos en blanco también. Exactamente. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Por qué hay tanta gente, o por qué hubo tanta gente a la que le quedó cómodo decir, bueno, estamos en pandemia, es peligroso para mi salud, la de los míos? Sumado al día lluvioso que fue el domingo. Que no son excusas. Misiones tuvo una tradición de 75-78% de votantes sobre el padrón. Por eso hago ese número, 200.000, porque en realidad son más. Sí, señor. Son más. Pero bueno, dejemos en 250.000, que es más o menos el número de gente que no fue. ¿Y a quién hubiera votado esa gente? Evidentemente dijo, de esta oferta que está acá, a nadie. No me siento interpelado por esto. Y no voy a regalar o no voy a dar mi voto a sectores que no van a obtener nada o que se van a quedar con un porcentaje igualmente bajo, pero tampoco se lo voy a dar a aquellos que ganan seguro, pero por los cuales yo no me siento representado. Por último y brevemente, quedó bien claro también que el triunfo del Frente para la Victoria y de este frente que conformó Compay en el año 2019 se debió porque estaban colgados con la boleta de Fernández, pero hoy quedó clarito de que acá o no hacen el trabajo o dejaron de militar o dejaron de hacer el trabajo, no son aceptados como ellos quisieran. Yo le agregaría un detallecito más. Cualquier persona que estudió 2 días de marketing sabe que vos no podés imponer una marca a un mes de ir a una decisión, digamos. Una marca, un nombre, una imagen. Entonces, puede ser una excelente persona, puede ser un político extraordinario, pero el joven que resultó electo finalmente también como diputado, el 80% de la población de Misiones, me animo a decir, lo desconocía. Totalmente. Y eso desde el punto de vista del marketing político, y me voy a arriesgar a usar una palabra que no debe usar un comunicador, es una burrada. Sí, tal cual. Es decir, cuando el señor Rockenbach de San Vicente dijo, me bajo de esto, hace ya de esto 3 meses atrás o 2 meses, parece mucho, me dije a mí mismo, bueno, acá hay un problema grave. Porque el señor Rockenbach seguro que por lo menos su región lo conoce a la perfección. Exactamente. Y cuando la gente de la CCC también se bajó, que había un 4º lugar, o sea, evidentemente cometieron errores garrafales los muchachos. Sí, algunos dicen, se confiaron. Yo creo que para el centralismo porteño estas son elecciones que no tienen mucho valor, ni significan demasiado. El problema es que para el país sí tienen mucho valor y sí significan mucho porque hay una pérdida de territorio y una cantidad de heridas que van a tardar en saldarse, en cerrarse. Y el 2023 llega pronto. Ahí estamos ahí. Ya empezó, digamos. Miguelito, gracias por estar con nosotros, muy amable. Esperemos, señores, que nuestro trabajo periodístico, nuestro trabajo de comunicación de esta noche les haya servido. Nosotros apostamos a que así haya sido. Nos reencontramos el próximo martes. Muchas gracias.